Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio. Salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Sería el anuncio de la candidatura para una reelección del actual presidente Nayib Bukele ha causado muchas reacciones en diferentes sectores a nivel nacional e internacional. Aunque no reveló mayores detalles, como por ejemplo cuándo iniciaría una eventual campaña, si dejaría la presidencia o por medio de cuál partido político será, entre otras interrogantes, algunos ya se preguntan cuál sería el actuar del Tribunal Supremo Electoral. Pero es el vicepresidente Félix Ulloa el que ya analiza este punto. Tenemos que esperar que este tribunal no solo honre su papel de árbitro y de entidad profesional e independiente para administrar las elecciones, sino que además sea respetuoso del Estado de Derecho y acate las sentencias de un máximo tribunal constitucional. En septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia autorizó la reelección presidencial inmediata, pese a la prohibición expresa de la Constitución. Y a los pocos días, el ente colegiado manifestó en un comunicado que acatarían la resolución. Algunos expertos cuestionan hoy por hoy esta acción. Creo que los votos para inscribir la candidatura, que es de 3 votos nada más, serán, los obtendrán. Sin embargo, eso estaría, justamente como le decía anteriormente, estaría constituyendo desde el propio órgano electoral un fraude electoral. De ahí que creo que los magistrados tendrían que pensárselo bastante en cuanto a su actuación. Varios institutos encuestadores le dan a Nayib Bukele más de un 80% de popularidad por su desempeño en temas como seguridad. Y ahora, a menos de una semana de anunciar su candidatura, otros centros estadísticos ya hicieron sus encuestas, como por ejemplo el Centro de Estudios Sociales Económicos de Centroamérica, que publicó esta encuesta que un 88% votaría por una reelección presidencial de Bukele. En la historia reciente de El Salvador, luego de los acuerdos de paz en 1992, esta sería la primera vez que un mandatario busca una reelección presidencial de forma consecutiva, es decir, por 2 periodos inmediatos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Pulso Ciudadano. En este martes continuamos analizando no solo la habilitación para que el actual presidente se pueda inscribir como candidato a una reelección, sino también queremos aprovechar para hablar un poco del discurso que esta noche dio el presidente Nayib Bukele ante la ONU. Por eso hoy nos acompaña Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro del FMLN, un analista político de mucha data. Eugenio, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Julio, buenas noches. Un saludo a la teleaudiencia que sigue este importante programa que contribuye mucho a la democratización del país. Gracias. Hoy el presidente Bukele, Eugenio, dio su discurso ante la reunión número 77 de la Asamblea General de la ONU y basó su discurso o parte de él, dijéramos, en la libertad que deben de tener otros pueblos que deben construir su propio camino. La libertad sin que esto le estorbe, dijo el presidente. Libertad de escoger hacia dónde vamos. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que en realidad la esencia del discurso de Bukele giró alrededor de demandar libertad para hacer lo que a su juicio está haciendo en el país. O sea, la esencia fue esa. Yo vi, por ejemplo, ausente de su discurso, jamás mencionó el concepto democracia, el concepto transparencia, la lucha contra la corrupción, el tema derechos humanos estuvo ausente de ese discurso y la esencia de todo giró en torno a 2 cosas. En primer lugar, déjenme libre, déjenme libertad de hacer lo que yo quiera con El Salvador, en primer lugar, y en segundo lugar, que me parece que diplomáticamente ya es un grave error, es su reiterada
crítica destructiva hacia Naciones Unidas, sin cumplir lo que dijo en su primera comparecencia ante Naciones Unidas en el año 2019, cuando se comprometió, habiendo hecho las mismas críticas, a formular una propuesta que le diera un nuevo rumbo a Naciones Unidas. Tres años después. Pero él lo que criticó fue el formato de la ONU. No, y se comprometió a plantear iniciativas que le dieran un nuevo formato que hiciera más efectiva a Naciones Unidas en el abordaje de los problemas, pero hasta hoy nadie conoce cuáles son, o sea, lo que recordamos es la selfie. Propuestas, nadie recuerda que haya formulado ni el señor Bukele ni su equipo diplomático. Entonces, pero insisto, la esencia hoy de su discurso generó a déjenme las manos libres, quiero libertad para hacer lo que yo quiera con El Salvador. Eso es en esencia, porque luego, bueno, tampoco ha habido una invitación a invertir en el país. Por ejemplo, este país tiene un grave problema de generación de empleo, de inversión. De hecho, cuando uno ve los datos de la CEPAL, somos el país que está registrando menos inversión extranjera en el conjunto de Centroamérica, menos incluso que Nicaragua. Estamos por debajo en inversión. Y luego, algo que era elemental, por ejemplo, para muchos países después de la pandemia, afectados por la pandemia, el tema del endeudamiento externo es un grave dolor de cabeza. Y para nosotros en El Salvador es mucho más grave, pero tampoco hubo ninguna frase. Ese es un foro donde la representatividad de un país, el presidente de un país, uno espera que lleve iniciativas que sean sustantivas para un foro de esta naturaleza, para poder, a partir de esas iniciativas, contribuir a la solución de los problemas de los países. O sea, el tema del endeudamiento externo, por ejemplo, es un tema sumamente grave, el país no aguanta más, pero no hubo palabras tampoco en torno a ese tema. Es mucho, Eugenio, pedirle a la comunidad internacional libertad de decisión, de respeto a la soberanía, de respeto a las decisiones de un pueblo. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser, y esas cosas no se demandan, esas cosas se hacen desde cada país. Pero, ¿qué soberanía puede ejercer un país como este que está dependiendo de lo que digan las calificadoras de riesgo? Porque aquí hay un problema bien contradictorio. Por ejemplo, cuando yo he leído de cabo a rabo el plan Cuscatlán que Bukele presentó durante su campaña, y en el plan Cuscatlán él se comprometió a disminuir el endeudamiento público de El Salvador. ¿Querés independencia? ¿Querés autonomía? Esto es cuando eres adolescente y te dicen en la casa, empezás a exigir libertades, quiero venir a la hora que quiera, quiero hacer lo que me dé la gana. A ver, hijito, cuando trabaje, cuando se gane la vida, cuando tenga adultez y refleje tener madurez de manejar su vida. Entonces, pero yo creo que en este caso el señor Bukele no está reflejando esa madurez. Por ejemplo, en ese foro no se ha hablado de que en el país ya hay adicionalmente más de 50,000 privados de libertad en este país. Todos nos alegramos, qué bueno es y debe de ser que los criminales de pandilla vayan a la cárcel y paguen sus delitos. Eso, excelente. Yo te iba a decir, ¿cómo te explicas entonces que la gente lo acepte? Eso me parece que es excelente porque es lo que le corresponde a un gobierno. Bueno, pero a lo que ellos le llaman daños colaterales, los organismos de derechos humanos dicen, no, momento, mire, aquí puede haber en torno de un 40% de privados de libertad que no tienen que ver con las pandillas. Y además, la policía, el Ministerio de Seguridad, la semana anterior dijo que el 62% de los detenidos, el 62%, no saben a qué pandilla están afiliados, el 62%. O sea, o porque no tienen tatuajes, o porque vía fiscalía no han podido demostrar
cuál es la filiación pandilleril del 62%. Vámonos en ese punto. Partiendo de esa percepción que tú tenés, ¿cómo te explicas entonces que cuando tú le preguntas a la gente y le decís, mire, ¿cómo le parece a usted el régimen de excepción? ¿Cómo ha visto usted la actividad de este gobierno en el tema de seguridad? Y todos lo aceptan. Porque la gente... ¿No te parece una contradicción que por un lado te digan esto y por el otro estén aceptando? No, no me parece una contradicción. Ahí pesan dos cosas. En primer lugar, pesa la crítica de la gente de que los gobiernos del pasado, mi gobierno del FMLN y los gobiernos de Arena, nunca lograron resolver ese grave problema de la inseguridad. ¿Y a qué crees que se debió eso? Porque tuvieron la oportunidad de hacerlo. Tanto Arena como el FMLN es la misma policía, es la misma Fuerza Armada, Eugenio. Su incapacidad. No hubo capacidad de resolver ese tema y por eso la gente nos pasó la factura en los procesos electorales. Ahora bien, ¿es la popularidad del panorama que resuelve la percepción sobre temas de derechos humanos, de régimen democrático, de constitucionalidad? Bueno, yo te aseguro que Hitler tenía más popularidad que Bukele, mucha más popularidad que Bukele, y las masas lo aclamaban. O sea, si por popularidad o igual las masas aclamaron a Barrabás y no a Jesús. O sea, el tema de la popularidad desde que el mundo es mundo nunca ha resuelto los problemas de constitucionalidad, de derechos humanos y menos de justicia. Y pongo dos ejemplos claros que están comprobados con la historia. El ejemplo de la popularidad que tuvo Hitler para llevar a la humanidad a una debacle y el ejemplo de Barrabás que terminó condenando a Jesús. Tengo que ir a un corte comercial. En esta segunda parte vamos a evaluar, ya entrando de fondo en materia de cómo ve Eugenio Chicas estas próximas elecciones. No nos cambie, ya volvemos. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Eugenio, no quisiera dejar desapercibido porque tú hiciste, y es de reconocerlo, un mea culpa, decir, mira, cuando fuimos gobierno no tuvimos esa capacidad o la contundencia para haber atacado y nos pasaron factura. Pero cuando ves también el otro lado, un régimen de excepción, la percepción de la gente que le da una legitimidad, pero vámonos a la parte práctica. Bueno, estamos hablando que en este momento hay más de 90,000 privados de libertad que va a demandar una serie de requisitos. Sin embargo, muchos de los que, dijéramos, apoyan el régimen de excepción, muchos de los que dicen, miren, debemos de continuar, tienen su sustento que prefieren tenerlos ahí a que estén en la calle decidiendo sobre la demás vida. ¿Cómo ves? ¿Es sostenible este tema? Definitivamente, bueno, primero creo que es necesario reiterar el hecho que gobiernos anteriores, incluido mi gobierno del FMLN, del que yo fui parte, nos equivocamos y no logramos resolver el tema de seguridad y la gente se frustró y tomó otras decisiones. Sin embargo, también hay que decir que hay suficientes evidencias, suficiente experiencia desde la comunidad internacional, Naciones Unidas, que monitorea el tema de seguridad pública, para también afirmar que las dos estrategias que ha aplicado el señor Bukele tampoco son la solución. La primera fue el trato con las pandillas, que está suficientemente documentado por el Faro, por distintas investigaciones. Hay investigaciones del Congreso de los Estados Unidos. Aquella estrategia de tratar de pactar con las pandillas le fracasó porque no había plan territorial. ¿Me estás diciendo de que este gobierno pactó con pandillas? Eso es lo que ha quedado. ¿Cuál es tu argumento para esa afirmación? Todas las investigaciones que son serias, muy serias y muy documentadas del Faro, de los personeros del gobierno del señor Bukele,
que ha quedado también suficientemente evidenciado. Bueno, el Congreso de los Estados Unidos ha investigado, el Departamento de Estado lo ha hecho, las autoridades norteamericanas están atrás, tanto del director de centros penales como del señor Marroquín, que son parte de este gobierno, por los nexos, por las negociaciones con grupos criminales que son calificados como terroristas. Pero Entonces, hasta ahorita no es pura especulación, no ha habido un tema directo así de una condena sobre esos dos puntos. y yo me acuerdo que así era la situación que tenía Juan Orlando Hernández, fíjate. Todo el mundo decíamos, si es que Juan Orlando Hernández nunca tuvo un proceso, nunca conocimos de un proceso. Es que esas cosas así funcionan. O sea, cuando venís a decir Jesús, María, ¿verdad? Entonces, esos temas están puestos ya. Entonces, la primera fase de la estrategia de Bukele fracasó en el trato con las pandillas. Luego, cuando las pandillas lo atornillaron porque querían más, porque exigían más, el presidente se paró porque hay que decir lo que se paró, y creo que todos vimos bien cuando dijo, bueno, aquí hay que poner un régimen de excepción para enfrentar. Hay que poner orden al país. Hay que poner orden porque habían habido en un día 62 crímenes, 62, más de 80 en un fin de semana, pero ese día de 62 crímenes, después del plan de control territorial, extrañamente, después de un plan de control territorial que se suponía exitoso, esos 62 crímenes en un día es la mayor matanza que se pudo haber dado, que no ocurrió ni en los 4 gobiernos de Arena, ni en los 2 gobiernos del Frente. Jamás hubo un día con 62 crímenes. Pero hubieron más muertos si lo Por tomaron. supuesto. Está bien Entonces, en un día, pero cuando hace la sumatoria, así, pero es que han habido más muertos que... Pero lo que se evalúa en ese momento es que cómo era que habiendo todo un plan de seguridad territorial, eso pasara. Bueno, entonces, si el presidente, si el señor Bukele viró y dijo, bueno, este camino como que no es, e implementó medidas extraordinarias y en este caso un régimen de excepción, bueno, todo el mundo dijimos, bueno, qué bueno que van a meter al bote a estos criminales. Bueno, hoy ¿cuál es el problema? El problema es que la excepción se ha vuelto regla. Ese es el problema. Y que si se supone que a los malvados ya los metieron a la cárcel y el país registra ¿por qué no volver al homicidios, mismo? 0 homicidios en muchos días, ¿por qué no volver al régimen de control territorial, respetar los derechos humanos, cualificar la autoridad? ¿Por qué? Porque aquí hay una situación que es bien grave y que eso lo vuelve insostenible en el tiempo. Cuando solo había 39,000 privados de libertad en este país, antes del régimen de excepción hasta el 27 de marzo pasado, 39,000. Centros penales tenía un presupuesto que rondaba los 55 millones de dólares para darle de comer no solo a los privados de libertad, sino al batallón de custodios que legítimamente debe de tener el sistema. O sea, eso nos costaba al país 55 millones de dólares. ¿Cuánto nos cuesta hoy? No sabemos, porque la información en este gobierno es declarada hacer una en reserva. Estás hablando que tenía 56 millones para 33,000, lo menos que se puede requerir, la tercera parte más. Mucho más. ¿Por qué? Porque en este caso habían 39,000 privados de libertad, actualmente han detenido a 55,000 más. El sistema hoy tiene 94,000 privados de libertad. Y fíjense, esto nos ha convertido a ser el país con más privados de libertad en todo el mundo. Por ejemplo. Más que Estados Unidos, que es más el que país, Estados Unidos. Pero vámonos al hecho. ¿No te parece que también la población demanda que estén adentro la gente que tiene que estar? Y que tú mismo has reconocido la incapacidad que hubieron del anterior en no resolver el tema. Es que estamos de acuerdo en eso. Si por ejemplo... O regresar otra vez a que vinieran es que a las el tema colonias. ¿cuál es? El tema ¿cuál es? El tema que has tenido 3 años también
todo el poder del Estado, de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo. Te has dado el lujo de gastar 415 millones de dólares en el Bitcoin, 415 millones perdidos. O sea, hemos dispuesto de recursos en el país como para haber modernizado la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Que tienen que estar presos los criminales de pandilla, indudablemente deben de estar en el bote. Ese no es el problema. El problema son un 40%. Pero ¿cuál es lo que te lleva para decir el 40%? ¿Cuál es tu base para decir que el 40% de los que están ahí son personas que injustamente fueron detenidas? Dos datos. Primer dato, las investigaciones de los organismos especializados en materia de derechos humanos. Punto 1. Y punto 2, los datos del Ministerio de Seguridad, que teniendo todo el aparataje que tienen, te dicen que de estos 55,000 privados de libertad, el 62% no saben a qué pandilla pertenecen. Bueno, el hecho de que no sepan a qué pandilla pertenecen no quiere decir que automáticamente la gente. ¿No? Eso no funciona así. Te voy a decir por qué. Los pandilleros tienen la característica de que por su misma protección, el sistema penitenciario tiene nuevamente clasificados a los privados de libertad por las pandillas a que pertenecen. Entonces, los pandilleros tienen la característica que para salvar su pellejo, cuando llegan a la cárcel, ellos refieren a qué pandilla pertenece para tener la protección de sus compinches. Que es un error porque el sistema penitenciario es uno solo. No debería decir, este es de la 18, va para acá, o este es de la MS, va Pero para allá. así sigue funcionando. Bien, tengo que ir a un corte comercial, Eugenio. Ya en la segunda parte creo que vamos a evaluar ya cuál es el rol que va a jugar el Tribunal Supremo Electoral en esta próxima elección y sobre todo con esta habilitación de una decisión judicial. No los cambie, ya volvemos. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. En esta etapa quisiera que evaluáramos ya el día 15 de septiembre el ciudadano presidente anuncia su intención de inscribirse como candidato a una reelección y prácticamente ha habido una discusión, Eugenio, sobre la legalidad o no, sobre la base de una decisión, que esa, a mi criterio, está fuera de la discusión, ya hay una decisión judicial. Pero vámonos al rol que le va a tocar jugar al Tribunal Supremo Electoral, puesto que esto ya dijo que en primera instancia tenían que acatar la resolución. Tú fuiste presidente del Tribunal Supremo Electoral. Tú viviste en algún momento determinado presiones de las anteriores salas de lo constitucional. Puntualmente, si tú fueras el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿acatarías esa decisión? En primer lugar, los señores que componen esta sala tienen deficiencias de origen. O sea, hay legitimidad, fallas en la legitimidad, en el origen del nombramiento de estas personas. En primer lugar, hay que señalar eso con claridad porque ellos no pasaron por el filtro constitucional del Consejo Nacional de la Judicatura. Hay mucha tela de ese tema. A partir de ahí, desde mi opinión, en mi criterio, habiendo esa falla de origen, punto 1, y punto 2, la resolución, el documento que ellos establecen, no es a solicitud de parte, no es sobre un proceso que intente dirimir el tema de la reelección, sino que había un litigio entre partes y ellos elaboran un documento ad hoc aprovechando la circunstancia y eso también lo vuelve débil jurídicamente. Bueno, puestas esas dos cosas sí, así, pero y no, te doy, o sea, si yo fuera el presidente del Tribunal Supremo Electoral y de mi voto dependiera esta circunstancia, tomaría en cuenta esos dos factores. ¿Por qué? Porque debo de fundamentar mi decisión. O sea, correcto. Lo que voy a decidir sobre la base de qué lo voy a establecer. Quedémonos en estos dos criterios. Vamos. Y en este caso, el Tribunal Supremo Electoral constitucionalmente es la máxima autoridad en materia electoral
Por lo tanto, en mi criterio, lo que debería de hacer el tribunal es denegar la inscripción del señor Bukele como candidato presidencial. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que no reviste tener sustento constitucional. Sepa la gente, en este país, a lo largo de 181 años, desde 1841, cuando El Salvador se constituyó en república después del fracaso de la integración centroamericana, desde ese momento, desde esa constitución, a lo largo de 8 constituciones, desde ese momento, el tema de la reelección ha estado vedado, cerrado en el país, y hay 7 diferentes artículos, entonces, fundamentado. El punto es la decisión judicial, Eugenio. Es decir, tú has hecho, mira, yo si fuera el presidente no la cumpliera porque existen 2 posiciones, me corregí si no te interpreté de esa manera. 1, que hay una ilegitimidad de origen. Y 2, que nadie se lo había pedido. Y 3, que la Constitución, que no ha sido reformada, claramente establece en 7 u 8 diferentes artículos la prohibición. Bueno, hasta hoy, este día me encantó ver lo que establece la RAE, la Academia de la Lengua, sobre lo que se entiende técnicamente por el periodo inmediato anterior. Vamos a llegar a los 3. Desnudemos los 3 puntos por los cuales tú diríamos como magistrado. Hay una ilegitimidad de origen, porque esto no fuera, dijéramos, hecho de la manera en que se suponía. En primer lugar. Bajo el argumento que decir de que no hubo un filtro para el Consejo Nacional de la Judicatura no fue el canal tal como lo establece la Constitución. Igual en el gobierno de ustedes, en el 2009, hicieron exactamente lo mismo. Una ilegalidad no avala otra ilegalidad. No, pero siento una línea jurisprudencial. Y una ilegalidad no avala, Eugenio. Y por eso fracasó estos gobiernos, por haber cometido semejante ilegalidad. Pero vámonos a ver. Mira, y lo quiero poner en este contexto. Esta sala no solo ha resuelto el tema de la inscripción de candidatos. Esta sala ha resuelto un montón de situaciones. ¿Cómo quedaría la seguridad jurídica de un país bajo el argumento de que no está? Y te lo pongo. Hay en este caso, hay antecedentes. Pero ¿quién legitima, Eugenio, y no sé si has analizado esto, cuando el presidente de la Sala de lo Constitucional convoca Corte Plena, que es el máximo tribunal de este país, y los otros 10 magistrados hacen Corte Plena? Y esa Corte Plena ha resuelto extradiciones, pariatis, un montón de situaciones en el cual, ¿no te parece tú que los otros 10 magistrados pudieran perfectamente haber dicho ese mismo criterio tuyo? Es decir, no, fíjate que no vamos a ir a formar Corte Plena. ¿Por qué? Porque es una sala que no ha sido electa dentro de la... Sin embargo, han ido. Pero cada juzgador, en ese caso, a mí me ha tocado ejercer jurisdicción electoral, o sea, estuve durante 10 años en la función electoral y 5 como presidente de esos 10 años. Tengo años como consultor en temas electorales, o sea, eso hago en la actualidad. Y el juzgador, más allá de lo que otros juzgadores puedan establecer, establece también su propio criterio y tiene la responsabilidad y la obligación de fundamentarlo a la hora de emitir una resolución. Y por eso yo te señalo 3 cosas bien concretas. Por los cuales tú dirías... Por los cuales mi criterio jurisprudencial en materia electoral, tal cual me ha tocado ejercer jurisdicción, sería, señor, no lo puedo inscribir porque el tribunal que le avala esa inscripción, pues no me parece que reúna las condiciones constitucionales, porque la resolución que emitieron no estaba referida a un debate jurisprudencial sobre el problema. Esa es la tesis también. Y 3, porque la Constitución no ha sido reformada. Bueno, al menos Martínez, o sea, de los periodos, porque quiero decirte, quienes han buscado la reelección o se han reelecto han terminado bastante mal en este país. O sea, históricamente, Martínez incluso
pudo convencer a los legisladores para que le agregaran en 1939 y 1944 primero el concepto de por esta única vez y en 1944 para que le quitaran por esta única vez para volverse a reelegir, pero no convenció a la ciudadanía. No lo convenció. Tú mismo estás hablando, una cosa es que te puedan inscribir como candidato, que es lo que dice la decisión. La resolución no habla de la reelección. ¿Y cuál es el objeto de participar como candidato? Vamos ¿No a reelegirse? No. La resolución dice, ordénase al tribunal que se pueda inscribir como candidato. La reelección se la va a dar la ciudadanía si lo elige o no lo elige. Esa es la pobre tesis de Félix. O sea, Félix ha venido argumentando eso que ni él mismo se lo cree. Yo conozco a Félix de años, venimos de la misma organización en el conflicto. O sea, esa no tesis... crees en la posición, es más, pero Félix fue más allá. Yo ayer entrevisté al vicepresidente en este mismo programa, le hago esa pregunta, y dice, mira, es que sin necesidad de esa decisión judicial, el artículo 152, numeral primero de la Constitución, habilita sin necesidad de eso para que se pueda inscribir como candidato. No necesitaban esa decisión. ¿Cuál es el objeto? Es que ¿cuál es la debilidad de ese argumento? La falacia del argumento de Félix es que no, él no se está reeligiendo, él solo se está inscribiendo como candidato. ¿Y cuál es el objeto de inscribirse como candidato? O sea, la falacia es esa. Si usted se inscribe como candidato, no, por siendo presidente porque se quiere, porque claro, está porque quiere volver. Pero eso es legitimación. Nuestra Constitución dice con claridad que pierden los derechos de ciudadanos los que suscriban actas, proclamas, adhesiones, promuevan o apoyen la reelección. ¿Ha perdido entonces, dijéramos Félix, la calidad de ciudadano? No solo Félix, Bukele mismo la ha perdido. O sea, pero para eso tiene que necesitar una declaratoria. Claro, eso no, es que no hay procedimiento constitucional. La Constitución no establece. ¿Cómo no? Es decir, incluso el doctor Anaya inició producto de esa interposición de esta demanda, es precisamente para quitarle la ciudadanía a una mujer por haber hecho una adhesión a la proclama. Pero esto es confeso. O sea, esto es evidente, esto es infragancia en el contexto constitucional. Entonces, por eso digo, el tema es bien sencillo. Aquí tenemos que sopesar el hecho, por ejemplo, si el señor Bukele creyera que su proyecto político es viable para el país, es importante para el país y que su proyecto puede transformar esta nación, bueno, perfectamente podría apoyar un buen candidato de su partido, de su entorno, y si su proyecto es tan bueno, yo creo que si la gente lo adora, lo quiere, lo apoya, quizás votaría por él, pues, o sea, ¿por qué tiene que ser una situación mesiánica la que deba de privar en este caso? Y si no soy yo, pues no puede ser otro porque solo yo puedo, porque también quiero decir, Bukele nos tiene atareados en este momento discutiendo la bendita reelección, porque Bukele lo que logra hacer es convertirse en cortina de humo de Bukele. ¿Cómo funciona eso? El día que Bukele expresa su intención de reelegirse, ese mismo día las calificadoras de riesgo han desbarrancado al país a doble C. Y tenemos la deuda hasta el cuello. Pero no nos quiero que regresemos al tema del rol del tribunal, porque al final, Eugenio, independientemente de la opinión tuya, de la mía, de cualquiera, este tema va a caer en el Tribunal Supremo Electoral. Es él el que va a calificar todas estas o esta fundamentación. ¿Confías tú en el Tribunal Supremo Electoral, en el actual Tribunal Supremo Electoral? Yo tengo esperanza de que los magistrados, magistrada y titulares y suplentes del tribunal, pues asuman el rol que les da la Constitución de ser la máxima instancia en materia electoral. No puedo prejuzgarlos, no los descalifico en el sentido que dude si lo pueden hacer, sino que voy a aguardar a cuál sea su decisión. Yo he tenido comunicación con todos ellos, con todos, absolutamente con todos.
o sea, por mi función electoral en distintos procesos. Entonces tenemos comunicación. Entonces yo no puedo de antemano descalificarlos. Voy a esperar a ver cuál sea. Doy mi criterio. Si yo estuviera en los zapatos de ellos, mi criterio sería fundamentado en lo que expreso, pues no inscribiría al señor Bukele y esperaría que su partido, que cree que está haciendo cosas importantes para el país, tenga otros liderazgos que tengan la capacidad de continuar su proyecto. O sea, así es la democracia. Tú seguís perteneciendo al FMLN. Yo pertenezco, soy militante del FMLN, tengo 8 años de no tener ningún cargo en el FMLN, pero soy directivo nacional de Resistencia Ciudadana. Ok, ¿crees tú que el FMLN va a participar en las próximas elecciones? Yo esperaría que no. Yo esperaría que no en este contexto, lo voy a expresar. Yo creo que en la elección de 2024, ninguno de los partidos, de los principales partidos tradicionales, Arena y FMLN, ni el Frente, debieran de participar en la elección presidencial. No debieran de participar en la elección presidencial. ¿Por qué? La tesis que tenemos como Resistencia Ciudadana es que esta es la oportunidad de que los partidos, como dije hace un rato, no pudimos resolver los graves problemas estructurales de este país, que lo pueda hacer la ciudadanía. Este es el periodo. Sí, pero tú y yo sabemos que la ciudadanía, si no tiene un instrumento que se llama partido político, no puede hacer nada. Es que hay nuevos partidos que pueden vehicular, hay pequeños, recientes partidos políticos que junto a las organizaciones ciudadanas pueden vehicular una candidatura de unidad de oposición. Y esa sería la expectativa, en mi criterio. La única manera de competir adecuadamente en el 2024 es gestando una candidatura ciudadana de una figura que no provenga ni de Arena ni del Frente, sino de nuevos partidos, de la ciudadanía, vehiculado en alguno de los partidos de reciente formación, y que ni Arena ni el Frente en lo presidencial cedan el espacio para que una candidatura ciudadana pueda competir en el vehículo de un partido. ¿Y qué crees tú que hay una madurez política en estos partidos para dar ese salto? Si queremos gestar un gobierno de salvación nacional que rescate el rumbo del país, sería lo más responsable. Porque incluso en el mismo tema legislativo, yo creo que los partidos tradicionales y todos los partidos se deberían de abrir a la incorporación de figuras ciudadanas que fortalezcan sus filas para de esa forma ofrecer algo nuevo, algo diferente. Y digo esto porque... ¿Renovación? Sí, eso es necesario, eso es necesario. Pero cuando vemos las mismas caras de Eugenio, los mismos que estuvieron firmando los acuerdos de paz, aparecen de candidatos. Y lo que nos toca a los que somos figuras tradicionales, porque yo soy directivo de Resistencia Ciudadana, pero a mí no me toca encabezar ningún tipo de candidatura. A mí lo que me toca es trasladar mi experiencia para contribuir a organizar a la sociedad para que la sociedad asuma su destino. Quiero entenderte que lo que tú estás diciendo, los partidos tradicionales, llámese Arena, FMLN, no deberían de ir solos, dijéramos, en esta candidatura presidencial, pero sí, dijéramos, una coalición. Un frente amplio. Un frente amplio. Un frente amplio que tiene que montarse en el lomo de un partido pequeño, lógico, porque así es la constitucionalidad en cuanto a la participación. ¿Y lo harían contra Bukele? Pues así debe de ser, es para competir, si lo inscribe el tribunal. Bueno, no sabemos si el tribunal... A eso te quiero llevar. Así, o sea, a eso te quiero llevar. Sabemos ¿eso si no sería legitimarlo? El problema de legitimidad es del por qué. Porque ese yo es igual cosa. te preguntaría, ¿y vos crees que Bukele, porque no haya candidato de la contraparte, va a dejar de intentar de perpetuarse en el poder? Claro que no. No. O sea, Bukele... Eso no te sabría decir. Bukele se está aferrando al poder por una razón,
porque la sombra de Juan Orlando Hernández se atraviesa por todo Centroamérica y todos sabemos lo que puede pasar. Van a llover las demandas, los procesos judiciales. Por lo tanto, es un asunto de sobrevivencia política y judicial de Bukele por lo que se está lanzando. Bien, hemos llegado, Eugenio, esta es la primera parte, todavía nos quedan, hay muchísimas cosas. Quiero agradecerte tu paciencia por haber venido. Nos tuvimos una cadena de 13 minutos, ¿verdad? Pero creo que esto da para una segunda ocasión. Con mucho gusto. A usted, amigo televidente, lo que siempre decimos en este programa, nuestra obligación es plantear los hechos, la conclusión de la saca a usted en la intimidad de su hogar. Pase buena noche, nos vemos el día de mañana y que Dios me los bendiga. Por lo tanto, además de decidir que queremos ser libres, es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra que apenas se ve en el mapa no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder, y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión. Pulso Ciudadano.